deja, ¿no? En la fauna, en el ambiente, y ha sido realmente, y es, porque cada día va apareciendo más evidencia de lo desastroso que ha sido este desastre. Ahora sí, señora Vargas, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muchísimas gracias por la invitación y darnos esta tribuna para dar a conocer los principales resultados que hemos obtenido en este foro internacional que has presentado. ¿Quién más que la academia para que pueda entregar alternativas de solución a un problema que no tuvo un plan de contingencia, que se quiso minimizar? Estoy hablando de Repsol, ¿no? Que se quiso minimizar, que se quiso evadir. No, nosotros no somos responsables. Desde ahí comenzamos a ver la magnitud de esta desgracia y todavía resulta, días después, incalculable. ¿Cuáles son las conclusiones que pueden dar justamente un norte a toda esta situación generada por Repsol? Así es, totalmente de acuerdo con lo manifestado. Este foro ha sido un recurso valioso que no solo nos ha permitido recapitular todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, sino que nos está permitiendo echar un vistazo hacia el futuro y qué podemos hacer ahora. Esta emergencia tiene un potencial muy grande dentro del país que requiere apoyo, requiere coordinación, requiere mucha voluntad. Hay algo de lo que nosotros partimos para realizar este foro y que es que esta crisis nos puede brindar una oportunidad. Los derrames van a seguir ocurriendo, eso va a suceder, pero podemos estar mejor preparados para enfrentarlos en un futuro. Y esto debe ir acompañado de unas diversas acciones que las hemos discutido en el foro y que con la presencia de panelistas nacionales e internacionales nos ha permitido lograr ver qué camino podemos enrumbar. Primero, una de las conclusiones, voy a tratar de resumirlas rápidamente, una de las principales conclusiones ha sido el que es necesario aprovechar esta coyuntura, dado el centralismo que aún existe en el Perú. Este tipo de derrames, de repente no de la misma magnitud, pero sí muchos derrames y muy seguidos, se vienen dando en otras provincias, en otras ciudades de nuestro país. Para ello, nosotros necesitamos que esta situación catalice un cambio en la sociedad, en las autoridades. Si nosotros no aprovechamos este momento, uno se olvida y se acomoda a la situación y pierde este momento de hacer cambios, que justamente es un cambio en la cultura para atender las emergencias. Es un cambio de mentalidad que nos va a tomar años, pero debemos empezar, debemos generar un plan de emergencia que incluya simulacros, que incluya planes, que incluya preparación con equipamiento, con personas preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. Es importante también... Sí, bueno, le decía, bueno, desde el análisis que han hecho en la academia en este certamen, sobre el impacto, es decir, a ver, ¿cuál ha sido, digamos, la exposición central en relación al impacto que ha generado? Porque es bueno partir de ahí para luego ir y tener más claro el aprendizaje que se tiene que tener en relación a este tipo de emergencias. ¿Cuál ha sido el impacto que ustedes han tenido en la exposición? La conclusión principal que hemos llegado en función al impacto es que hemos perdido muchas especies de valor biológico y amenazadas, que hemos en cierta forma olvidado un poco cuál es toda esa rica biodiversidad que nosotros tenemos. Este impacto no está cuantificado aún. Nosotros seguimos viendo la zona intermareal, seguimos basándonos en lo visible que existe actualmente, que es el petróleo en nuestra costa, pero estamos olvidándonos de que este petróleo se degrada, que interacciona con el agua, con la luz, se descompone en varias formas, se va a emulsificar, se va a disolver, y esta parte va a llegar a la atmósfera y al fondo. Entonces, decir actualmente un impacto tal cual es bastante difícil porque no se ha evaluado esa parte importante que ya no es visible, que se va a ir dispersando, que la comunidad, que la sociedad no lo va a ir viendo, pero que se encuentra ahí y que va a tardar muchos años en recuperarse. Ahora, muchos años en recuperarse, eso es verdad, eso lo dicen los expertos, lo dice la academia, pero
cuáles deben ser las responsabilidades si no se tuvo un plan de contingencia y cuáles deben ser los acuerdos que las autoridades, la empresa, la gente, se ha visto, digamos, cuáles deben ser los acuerdos de cara a restablecer las cosas. Eso va a tomar mucho tiempo, como usted bien dice, pero restablecer las cosas a como estaban antes. Porque aquí el impacto ha sido feroz. En diferentes, la fauna, el ambiente, la pesca, la gastronomía. Esto ha sido un pequeño Chernóbil en Ventanilla. Entonces, ¿cuáles deben ser las responsabilidades, los roles de quienes tienen poder, autoridad y además de la propia empresa? Uh-huh. Efectivamente, aquí lo que pasa es que hay dos caminos que uno debe afrontar. El primero es qué es lo que va a pasar y la cuestión punitiva, ¿no? O sea, la cuestión punitiva que de hecho debe seguir su proceso, debe continuar, debe sancionarse a los responsables, pero como academia creemos, y en general uno de los resultados del foro, es que debemos en estos momentos, ojo, sin dejar de lado el tema punitivo, debemos preocuparnos por las acciones correctivas que nos encaminen a reparar o que nos encaminen a restaurar en cierta medida los daños ambientales que se han originado. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que, por ejemplo, hemos discutido en el foro, es que si bien es cierto, la UEFA dicta las medidas preventivas y luego un poco va por las medidas correctivas, esto es algo que debería hacerse o en paralelo o priorizar en estos momentos las medidas correctivas. Que, ojo, luego la empresa responsable de esta situación es la que se debe encargar de los costos, y hablamos de los costos económicos, que demanda esta recuperación. Si la empresa no está actuando en estos momentos como debería o no tiene la respuesta que como sociedad esperamos, como academia esperamos, lo que se debe hacer es el Estado debe tomar la batuta, el Estado debe tomar el liderazgo, debe supervisar, debe monitorear y debe establecer las estrategias. Ahora, ¿qué estrategias? Por ejemplo, abrir las mesas de diálogo que en cierta forma ya existen en algunas entidades, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente con la Comuma. ¿Para qué? Para ver datos, para estandarizar los datos. Si nos damos cuenta, esta situación nos ha encontrado a todos desprevenidos y lo que ha hecho es que cada uno empieza a moverse por su lado. Actualmente hay esfuerzos ya tratando de vincular todo ello, pero estos esfuerzos aún no son suficientes. Entonces se necesita urgente contar con la data estandarizada y actualizada y real de las especies afectadas. Y para eso el liderazgo que debe tener el Estado es sumamente importante. Con ese mensaje nos quedamos, señora Natalie Vargas. Muchas gracias y felicitaciones además por poner ese tema en la academia. Es importante que desde allí se discuta y se plantee y cada quien asuma su responsabilidad y trabaje en el asunto. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, señora Vargas.